decir, ay, es que van a decir, ¿qué andará haciendo el hermano que tiene aflicciones? ¿Verdad? No, hermanos, bajen su mano. Hoy el Señor nos habla de esto y nos quiere ministrar y nos quiere quitar esa carga que llevamos sobre nuestras espaldas. Quizá muchos de ustedes dirán, hermana, es que no entendemos el por qué, si ya somos hijos de Dios, tenemos que pasar por estos tiempos. Y a veces sentimos como Jesucristo mismo lo sintió cuando estaba ahí en la cruz, ya derramando y entregando su espíritu por nosotros, y exclamaba, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sentía tanta aflicción, tanto dolor, no solamente en su cuerpo, sino en su alma y en su espíritu, que se atrevió a decir eso, Señor, ¿por qué me abandonas? En este momento que yo más necesito de ti, ¿por qué te vas? ¿Por qué volteas tu espalda y no me miras? Y el Padre, yo me imagino que con lágrimas en su corazón y en su rostro, tuvo que seguir volteando, porque él no podía ver el pecado que estaba siendo sacrificado ahí. No era Jesucristo, era el pecado de cada uno de nosotros el que estaba siendo ahí crucificado en la persona de Cristo. Y fue una aflicción tan tremenda que Jesucristo tuvo, que ahora nosotros debemos de aprender a entender el por qué a veces son estos tiempos de aflicción, estos tiempos de tribulación, de dolor. El alma se duele tanto cuando estamos pasando por una aflicción que a veces decimos, es que ya no quiero ni siquiera vivir, ya no tengo ganas de luchar, ya me cansé. Hablo, oro, oran por mí, me ministran y sigue la situación igual. ¿Por qué? Si yo soy hijo de Dios. ¿Por qué si en la palabra hay tantas promesas para nosotros? Dios me permite pasar por estos tiempos amargos. Y vamos a entender que la aflicción es adversidad, angustia, dolor, tribulación, sufrimiento, pena, calamidad, etcétera, etcétera. Y se preguntarán, nuevamente les digo, ¿por qué a mí, que soy hijo de Dios, me está pasando esto? Bueno, pues vamos a ver a la luz de la palabra el porqué de esta situación y vamos a abrir la Biblia en Salmo 34, 19. Dice así la palabra en esta cita, Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él nos libra o le librará el Señor. Fíjense, la misma palabra dice, muchas son las aflicciones del justo. Yo lo reconozco, dice el Señor. Yo entiendo y sé tu corazón que te está doliendo, pero de todas maneras tienes que pasar por ellas. Nadie se ha librado de una tribulación. A veces tenemos tiempos de refrigerio muy hermosos que sentimos que la vida es color de rosa y podemos respirar y andamos como mariposita, así de flor en flor, volando y sonrientes y amamos a todo mundo y predicamos del poder de Dios y todo está bien. Pero ¿qué pasa en estos tiempos cuando el Señor nos permite pasar por esos tiempos de tribulación? Nos desanimamos, le preguntamos al Señor ¿por qué? Y a veces nos desanimamos, hermanos, porque se nos informa mal. Cuando se nos está compartiendo de la palabra de Dios, se nos dice, no, mira, tú recibe a Jesucristo y todo se te va a arreglar. ¿A cuántos les dijeron así alguna vez cuando le estaban presentando al Señor? Tú recibe a Jesucristo y ya no vas a tener problemas. A ver, ¿a cuántos nos dijeron así? Qué bueno que fueron poquitos, porque a mí sí me dijeron, tú recibe al Señor Jesucristo y vas a ver que todo se va a arreglar. Y pasaron 5 años y yo seguía en esa aflicción y yo decía, ¿pero por qué? Si me dijeron que ya recibiendo a Jesucristo todo se componía, ¿por qué sigue la situación igual y por qué cada vez es peor? Si ahora ya soy hija de Dios, ya recibí a Jesucristo en mi corazón, ¿por qué siguen los problemas? Porque como veíamos en la cita base que dice que muchas son las aflicciones del justo. Y ustedes saben que somos justos, ¿verdad? A ver, ¿por qué?
Hace 8 días nos lo decía el Señor a través de David, ¿verdad? Nos decía, recordemos un poquito, que cuando nosotros tenemos el encuentro con el Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo, ahorita que estamos hablando de eso, hay 3 cosas, 3 consecuencias que empezamos a vivir una vez que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. A ver si se acuerdan, ¿cuáles son? Somos perdonados, somos aceptados y ahorita lo que nos importa muchísimo por el tema, somos justificados. Y por eso, porque somos justificados, le preguntamos al Señor, Señor, pues si ya soy tu hijo, si ya soy justo, ¿por qué yo sigo sufriendo tanto? ¿Por qué tengo tantos problemas? Y muchas veces, repito, estos problemas y estas tribulaciones se agudizan porque también es un proceso que empezamos a vivir de cambio. Y porque también sabemos que el enemigo no le agrada perder a sus adeptos. Y cuando nosotros entramos a la luz, él empieza a querernos retirar nuevamente de la luz. Y empieza a provocar en nosotros esas dudas, esa falta de fe, que tenemos una fe muy pequeñita cuando recibimos al Señor. Pero vamos a ver algunos aspectos de por qué vienen las tribulaciones a nuestra vida. Porque no, les decía, no es una varita mágica que se toca y que dice, no, ya, recibí a Jesucristo, mañana todo es nuevo. Es un proceso. Y durante ese proceso nosotros vamos a tener que ir pasando este tipo de situaciones. Por eso el Señor nos quiere hablar el día de hoy, que no nos preocupemos. Me dice, ay, sí, qué fácil, hermana. No preocuparse cuando no tengo que comer. No preocuparse cuando me acaban de declarar cáncer. No preocuparse cuando mi esposo se acaba de ir de la casa. No preocuparse cuando mi hijo anda en drogas. ¿Cómo, hermana? No me puede decir eso. Pues nos tenemos que dejar de preocupar para mejor empezar a confiar que Dios tiene control de todo. Vamos a ver una de las primeras causas por las cuales vienen a nuestra vida aflicciones. Vamos a poner como ejemplo el ejemplo del rey David. Acuérdense que fue un gran personaje bíblico y fue un gran personaje, una gran persona. Una vez también yo les compartí de David, cómo él alababa al Señor, cómo entraba a la presencia del Señor. Pero David también tuvo problemas, tuvo errores. Y vamos a ver que uno de ellos fue precisamente lo que le trajo mucha aflicción a su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las aflicciones vienen a nuestra vida como consecuencia de errores y pecados que hemos tenido en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y fue un ejemplo de esto es David. Vamos a ver primer libro de Samuel 11. El primer libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer nada más los primeros versículos. Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. A ver, permítanme. Creo que es segunda. Bueno, ahorita me la buscan, muchachos. Les voy a platicar. ¿Es primera? Pues que estoy viendo primera de Samuel 11:1. Ya saben que de repente pasa esto. Y ahorita está afligido mi corazón porque no lo encuentro. Pero se las voy a platicar ahorita, vamos. Es cuando David, el pueblo de Israel está en guerra. Si alguien me busca la cita y me la da, por favor. Segunda, gracias, yo decía. Segunda de Samuel 11:1. Sí, gracias. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahí empieza el primer error de David. Él había llevado una vida bien limpia, bien delante del Señor, bien fructífera, y de repente él se quiso tomar un descanso y no fue a la guerra.
Y vamos a leer, a seguir leyendo. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Aquí vemos que David empieza a cometer errores, ¿verdad? Comete este error de que ve a esta mujer, que en ese momento él no tenía por qué estar descansando a la hora de la tarde. Esto ya lo hemos estudiado mucho en cursos, etcétera. Pero él estaba de ocioso. No estaba haciendo lo que Dios le había ordenado que hiciera, que era ir con su ejército a pelear. Y dice aquí lo que acabamos de leer, que sale de repente a la terraza yo me imagino de su recámara, de su casa, y se encuentra con que Betsabé se estaba bañando en el río, pensando que no había nadie que la estuviera viendo. Y David la ve y la desea. Fíjense, ni siquiera es así que dice, y se enamoró. Dice, y la deseó, y mandó a llamarla y la tomó. Él se sentía con toda la autoridad de tomar cualquier mujer, porque era el rey. Aunque delante de Dios no era así, él lo hizo y quedó embarazada Betsabé. Y aquí es donde empieza toda la tragedia de David. Porque ya conocemos la historia. Cuando le avisa a David, esta Betsabé que está embarazada, dice, no, pues voy a mandar a llamar al esposo para que tenga relaciones con ella y se justifique este embarazo y no me vayan a hacer a mí nada. Acuérdense que en ese entonces ya era que el que fuera adúltero, fornicario, etcétera, etcétera, merecía la muerte. Entonces él manda a llamar al esposo a Natán, al esposo de Betsabé, y le dice, ven y descansa, a Urías, ven y descansa. Y él, siendo leal, siendo fiel a su pueblo, que debería estar en guerra, se abstiene de ir a buscar a su esposa para tener contacto con ella. Y cuando ve David que no surtió efecto esa mentira, vuelve a planear otra cosa más fuerte. Le envía a sus mensajeros y les dice, miren, pongan enfrente de la batalla a Urías porque que le den cuello, porque no cooperó, ¿verdad? Y entonces se regresa Urías al frente de batalla, y los allegados a David, a los que les dieron la orden, lo ponen al frente y lo matan. Y así él sentía que ya tenía el camino libre para tomar a Betsabé como su esposa, y aquí no pasó nada, todo tranquilo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros actuamos con esa doble vida? Creyendo que no va a pasar nada, que, ay, si no lo vio fulanito, si no lo vieron mis papás, si no lo vio mi esposa, ay, pues ahí quedó guardadito. Pero ante los ojos de Dios, todo sale a la luz. Y seguimos con la historia. Viene el profeta Natán y amonesta a David. Y le hace un ejemplo, le da un ejemplo sobre un hombre que tenía borreguitos y etcétera, etcétera, y lo confronta de tal manera que él termina reconociendo su falta y su error. Y ahí empieza a venir las consecuencias de este pecado. Viene la aflicción para David, porque ciertamente él se une a Betsabé, nace el bebé de ambos que fue concebido en pecado. Enferma el bebé, y es cuando él empieza a clamar a Dios y dice, Señor, ¿por qué si yo soy el rey de Israel? ¿Por qué si yo soy tu ungido? ¿Por qué mi hijo va a morir? Y empieza a clamar al Señor, Señor, quita de mí esta aflicción, no puedo soportarla. Tan es así, a lo mejor no lo dice textual la palabra, pero como decía el hermano, ¿verdad, Hugo? Pues yo me lo imagino que así clamaba al Señor, por la magnitud de su pecado, la magnitud de su error. Y yo imagino que le decía, Señor, mira, perdóname, pero sana a mi hijo.
Él no tiene la culpa de nada, por favor, ten misericordia. Y fue de tal manera su dolor, su quebranto, que dice la palabra que se vistió de silicio, de ceniza, y estuvo tirado. Todo el tiempo que el niño estuvo enfermo, él estuvo tirado en el suelo clamando al Señor. Y le llamaban su gente, le decía, vente a comer, rey, te vas a enfermar, necesitamos que tú salgas adelante. Ya. Y él no podía porque su corazón estaba dolido, su hijo se estaba muriendo. Yo creo que no hay dolor más grande a aquellos que han vivido esto que el que un hijo se vaya, ¿verdad? Que un hijo muera. Y era el caso de David. Señor, por favor. Pero el Señor ya había dictaminado y a través de los labios del profeta le dijo, el niño morirá. Dios te ha perdonado, pero como consecuencia de ese pecado que cometiste, el niño va a morir. Y es cuando él estaba tan afligido. Se cumple esta situación cuando el niño muere, y entonces es cuando él ya se levanta y dice, ok, vamos a seguir adelante. Pequé, el Señor me ha restaurado. Y si ustedes ven los salmos, los que escribió él siempre recuerda esta situación como un pecado de su juventud, como algo que él cometió y que él trajo mucha aflicción el resto de su reinado, de su vida. Porque después conocemos la historia de lo que hizo su hijo, que violó a su hermana, luego Absalón, cómo lo mató y cómo se levantó en contra de él. Y vemos que toda esa aflicción que David vivía era consecuencia de su error y de sus pecados. A veces nosotros tenemos que reflexionar, hermanos, el por qué estamos atravesando por esas aflicciones y esas tribulaciones. Tenemos que preguntar al Señor, Señor, ¿en qué fallé? Yo les he platicado especialmente al grupo de mujeres que a mí en el 2000 me detectaron cáncer en la matriz. Era estadio 4, cuando son ya 5 los grados. Yo ya estaba en el 4. Y yo cuando a mí me dieron la noticia por teléfono, yo sentía que me hundía, hermanos. Fue algo tan difícil para mí. Estaba yo sola, Francisco estaba aquí en la iglesia, mis hijos todavía no llegaban de la escuela. Creo que uno ya estaba dormido y el otro no llegaba. Y yo sentía que me moría y clamaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Si yo sirvo en tu iglesia, si yo estoy contigo, si yo apoyo, si yo sirvo. Y el Señor me empezó a mostrar, hermanos. Me lo mostró tan clarito que dije, Señor, hágase tu voluntad. Perdóname, sí cierto. Sí cierto, yo hice todo eso, perdóname. Aquí estoy. Pero quita de mí este dolor. Quita de mí este quebranto. Por favor, dame una nueva oportunidad. Y el Señor así lo hizo, que aquí estoy presente, ¿verdad? Para la honra y la gloria del Señor. Pero fue un tiempo difícil. Gloria a tu nombre, Señor. Tú te la mereces, Señor, porque tú eres digno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A veces, hermanos, tenemos que reflexionar y decir, Señor, ilumíname. Dime qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Por qué estoy sufriendo yo esta aflicción? Sin duda que tiene un propósito. Quiero saberlo para cumplir ese propósito por el cual lo estoy atravesando. Y sin duda, hermanos, que Dios va a hablar a nuestro corazón y nos va a hacer ver si es el caso de la aflicción, que es consecuencia de un pecado. Yo les quiero poner un ejemplo que me traía el Señor de los puentes peatonales, ¿verdad? Que luego hasta hacen bromas de que mejor los perritos se atraviesan por el puente peatonal que nosotros. ¿Para qué es puesto un puente peatonal? Para cubrirnos de algún accidente, ¿verdad? Nos subimos y pues los carros pasan por abajo y a nosotros no nos hace nada, a menos que se caiga un avión. Pero si no me subo porque me da flojera, porque me duele la rodilla, porque me duele el callo, o porque simplemente no quiero, y me paso y me atropellan, obviamente que la culpa no la tuvo tanto el chofer. ¿Quién la tuvo? Las fracturas que vamos a sufrir, y que nos vaya barato, que sea una o dos fracturas, va a ser consecuencia de que yo no obedecí algo que estaba señalado o que estaba puesto para mi protección, ¿o no?
Y luego el pobre chofer es el que anda sufriendo, metido en la cárcel, pagando por abogados, pagando medicamentos y hospitalizaciones y todo, porque yo tuve el descuido de no utilizar lo que se me había dado para protegerme. Eso es lo que tuvo que hacer el Señor. Él, o es lo que a veces tiene que pasar, que Él nos da su palabra para cubrirnos, para protegernos, y a nosotros no nos importa y pasamos por alto lo que Él diga. Y no porque Dios quiera maltratarnos o nos quiera hacer daño, nos quiera hacer sufrir, sino al contrario, porque Él nos quiere bendecir, nos quiere proteger. Es que Él pone cómo tenemos que caminar. Y cuando nosotros transgredimos una ley, transgredimos la palabra del Señor, sin duda, aunque seamos aceptados y justificados y todo, y salvados, eso es algo que nosotros mismos estamos provocando, esa aflicción. No es Dios, hermano, no tenemos que reclamarle a Dios. Somos nosotros los que al transgredir nos acarreamos ese dolor, ese quebranto, esa situación difícil. Les decía, cuando pasemos por tribulación, aflicción, quebranto, tristeza, tenemos que analizar nuestra vida. Así delante del Señor, desnudos espiritualmente, decirle: Señor, enséñame. Si lo que estoy atravesando es porque no he hecho bien las cosas. Y el Señor nos va a mostrar, y cuando nos muestre tenemos que cambiar el rumbo, no quedarnos ahí. ¿Qué fue lo que hizo David? Pues David se arrepintió. David volvió a tomar su lugar que le había dado Dios y siguió trabajando en ello. Y es lo que tenemos que hacer, dar la media vuelta y tomar el camino que el Señor quiere que tomemos. Pero también hay otra origen de la aflicción en nuestras vidas, que puede ser porque es una prueba de parte del Señor. Cuando nosotros estamos estudiando, ¿qué es lo que nos aplican para pasar de grado? Ahorita a los niños, a los jóvenes, a los hijos, ¿qué tienen que aplicar cada bimestre, cada cuatrimestre, no sé cada cuándo, para que puedan ser promovidos al siguiente grado? Pruebas, ¿verdad? Exámenes. Y si las reprueban, ¿qué pasa? Pues se quedan en ese grado, ¿verdad? Ahí ya no avanzan de grado, ahí se quedan. Y hay a veces personas que se avientan los fósiles de la universidad, esos ya reprobaron y no salen porque no se aplican. A veces el Señor, para probar nuestro corazón, permite ciertas aflicciones en nuestra vida. Vamos a ver el caso de Job. También es un caso clásico de esta situación, ¿verdad? Vamos a ver el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, cómo Dios se expresaba de Job. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, era un hombre y un ser humano como todos los que estamos aquí. ¿Quién puede decir: yo así soy, hermano, o trato de hacer lo más posible a ser así? Yo sé que vemos muchos que nos esforzamos en caminar así, y que quizá aunque nosotros no escuchamos, Dios, al ver nuestro corazón y al ver el esfuerzo que se está haciendo, Él se expresa así de nosotros. Mira, en Manantiales fulanito de tal es un hombre, o fulanita es una mujer perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Yo sé que hay muchos que nos esforzamos, que sí la regamos a veces y que a veces también tenemos consecuencias, pero también hay muchos que nos esforzamos por seguir adelante, por estar aprobados delante de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, vamos a ver el capítulo 2, versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjense cómo se confronta el diablo con Dios y le dice, y Dios le dice, yo sé que con Job yo puedo confiar en él. Yo sé que lo que pase, él va a seguir amándome, él va a seguir siendo un hombre temeroso de mí, va a seguir siendo un hombre recto. Yo lo sé, yo confío, mi corazón está confiado en él. ¿Cuántos de nosotros confiamos ciegamente en nuestros hijos? Muchos, yo sé que la mayoría decimos, no, mi hijo es incapaz de hacer eso. Porque nuestro amor de padre nos lleva a verlos así. Así es Dios con nosotros. Y sobre todo porque Él ve nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a seguir leyendo. Y Dios dijo a Satanás, en el 4, respondiendo Satanás dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios le dio permiso al diablo de tocar y de traer aflicción a la vida de Job. Y ya conocemos la historia. De repente viene uno de sus sirvientes y le dice que viene un viento y se le murieron las vacas y el ganado, y luego que se le cayó la casa y luego se murieron los hijos. Y para rematarla le viene una enfermedad muy dura, porque dicen los estudiosos que era, bueno, aquí dice sarna maligna. ¿Alguien ha tenido una comezón de piquete de un mosco o de urticaria por alguna intoxicación? Aquí uno quiere agarrar los tenedores y rascarse, ¿verdad? Y con una piedra Pómex, y de lo horrible que es la comezón, pues así más o menos en esa situación estaba Job, aparte de todo lo que había perdido. Pero Dios estaba permitiendo esa aflicción, sabiendo que él iba a permanecer de pie, porque estaba confiando en él, porque era un hombre digno de confianza. Y porque él quería demostrarle al diablo que en Job se podía confiar, que era verdaderamente un hombre temeroso de él, un hombre conforme su corazón. Y por eso le dijo, ok, él está en tus manos, solamente no toques su vida. Le tocó todo, y a la que no tocó fue a la esposa, dicen, ¿verdad? Porque fue lo único que no le quitó, que pues a lo mejor algunos dicen que deberían de habérsela quitado. Y a los amiguitos, ¿verdad? Que con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Y él permaneció firme. Y cuando pasó la prueba, ¿qué fue lo que Dios hizo con él? Lo restauró y le dio lo doble de lo que se le había sido quitado. Y le dio unos hijos e hijas hermosas. Dice la palabra que no había mujeres más hermosas en toda esa tierra que las hijas de Job. Y a través de los familiares y de los amigos restituyó todo lo que había sido, económicamente, que había sido quitado de la vida de Job. A veces, hermanos, nosotros tenemos que pasar por esas pruebas. Job, fíjense, tuvo muerte de sus hijos, pérdidas económicas, su propia enfermedad, su esposa, sus amigos que lo atacaban, y él toda su vida bendijo al Señor. No hubo un instante que él renegara. Y fue muy afligido, tuvo tribulaciones tremendas. Se lee bien rápido esto, pero pasaron años imagínense, para que se volviera a tener hijas y se hablara de ellas como las mujeres más hermosas de la región. Pues pasaron años para que fuera todo eso. Y nosotros, porque ya llevamos un año, hermana, es que no, Dios no me contesta, mire, cada día se pone más feo y más horrible, y ahora me daba tanto y ahora ya no me lo quiere dar, ¿verdad? O la enfermedad, ya no solamente tengo esto, ahora ya me diagnosticaron esto. ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo, entiéndeme. Porque es la prueba en el tiempo y durante el tiempo que Dios considere que es necesario. No en nuestro tiempo, ni en lo que yo quiero,
ni en cuánto va a ser. Nosotros por naturaleza no queremos sufrir. Nos cortamos mal una uña, o se nos entira la uña y ya andamos sudando y es que ya no aguanto y ya mejor no me paro, no voy a hacer el quehacer porque la uña gorda me está punzando y no queremos sufrir nada. Porque de repente nos da la gripa y ya sentimos que tenemos cáncer de pulmón, que ya... No, hermanos. Y a lo mejor estamos en un tratamiento. Miren, cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, tardé 3 años en decidirme a que me retiraran la matriz. Y fueron 3 años de aflicción como no se imaginan. Un tiempo me hacían un estudio, salía positivo, otro tiempo me lo hacían, salía negativo y ahí descansaba y a ratito al siguiente, a los 4 meses, salía positivo y era un desgaste emocional que la misma doctora me dijo, ya, usted está sufriendo porque quiere, ya sáquese la matriz y de ahí vamos a erradicar todo el problema. Y a veces así pasa, hermanos. El Señor nos dice, bueno, mira, todo depende de lo que tú quieras tardar en la prueba. Como un niño, te voy a mandar a regularizar 2 meses y si en esos 2 meses pasas, qué bueno, y si no, pues otra regularización y otra regularización hasta que tú quieras pasar la prueba. No corre prisa, es el tiempo que tú quieras estar en medio de la prueba. Dios tiene sus tiempos, pero tú tienes también que poner de tu parte. Eso es en cuanto a cuando las aflicciones o tribulaciones vienen como una prueba a nuestra vida. Pero también hay una prueba que todos pasamos los que creemos en Jesucristo y que todos indudablemente lo hemos pasado y lo seguirán pasando y lo seguiremos pasando si así lo permite el Señor, que es por nuestra fe en Jesucristo. Vamos a ver la palabra en Juan 16:33, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Fíjense, antes de esta cita, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, ya le está anunciando que ya viene el final, que todo lo que Él va a pasar, está platicando con ellos y les está diciendo. Y al final les dice esto, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces no nos han hecho a un lado nuestros familiares, nuestro esposo, nuestra esposa, los hijos, los amigos más, esos que éramos uña y mugre, de repente cuando saben que somos cristianos nos hacen a un lado? ¿Cuántas veces hemos sufrido ese tipo de pequeña persecución? Yo creo que todos hemos sufrido alguna vez un escarnio. Ay, sí, ya llegó la madrecita, que ya... Así me decía uno de mis hermanos que después él fue padrecito y ya está con el Señor, porque él se convirtió, gracias a Dios. Pero cuando yo llegaba, se hincaba y yo sentía así que me dolía mi corazón porque pues él y yo éramos uña y mugre, ¿no? Era el que seguía de mí y pues nos criamos y éramos los que siempre andábamos juntos. Y cuando él hacía esas cosas me lastimaba muchísimo mi corazón y yo lloraba mucho. Y luego cuando él se fue a vivir a Colima, de repente me hablaba, ¿cómo está Madrecita Santa? ¿Cómo está usted? Y yo sentía sus burlas, ¿no? Pero ya cuando se convirtió yo le decía, ay, ahora ya eres padrecito, ya no vamos a entender. Pero pues el Señor se lo llevó antes de que pensáramos. Entonces, pero muchas veces, hermanos, vamos a sufrir aflicciones por causa del nombre de Jesucristo. Hay hermanas que han llegado a consejería y me dicen, hermana, es que me puso una patiza de aquellas, porque no quiere que venga a mujeres. Que si no me conformo con que sea nada más los domingos, sino a mujeres los martes, a todo lo que yo quiero venir. Esta semana me puso una patiza, hermana. Y sufrimos y tenemos aflicciones por causa del nombre de Jesucristo. Pero eso nos debe de alegrar. Porque quiere decir que realmente estamos cambiando, que estamos siendo nuevas criaturas y que lo notan y que no les gusta. Y el Señor nos anuncia, vas a tener aflicciones, muchas aflicciones en el mundo, pero no te desesperes, no te desanimes, no te regreses al mundo.
confía, porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que debe, Señor, recíbelo de parte de tu pueblo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tenemos que confiar, hermanos. Ahorita llevamos, ya son prácticamente las fuentes de la aflicción que tenemos en nuestra vida. En cualquiera que sea el motivo de esa tribulación, de ese quebranto que estamos atravesando, confiemos en el Señor. Él ha vencido a la muerte. Y aunque tu ser querido, ese que más amabas, partió con el Señor, Él ha vencido la muerte. Y tú tienes que confiar en que si tú permaneces en el Señor, vas a volver a abrazarlo. Vas a volver a estar junto a Él. Vas a volver a verlo. Yo es mi esperanza de volver a ver a mis hermanos que están allá, que se me adelantaron. Les decía, y no importa, hermanos, cuáles, hay otros motivos que son los que ocasiona el diablo y el mundo, el cual él, cada vez que lanza esos dardos, se goza en lanzar sus mentiras a nuestra vida con la finalidad de desanimarnos, de que nosotros nos separemos de la presencia del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte de que puede ser una consecuencia de nuestro pecado, que puede ser una prueba, que puede ser por nuestra fe en el Señor, el diablo viene, que anda siempre de ocioso, el diablo nada más anda viendo a ver a quién lastimar. Él empieza a meter en nuestro corazón ideas y en nuestra mente empieza a meter ideas con el fin de desanimarnos de seguir en la presencia del Señor, de seguir buscando al Señor. Y nos dice, yo me acuerdo que Francisco platica que cuando él empezó a tomar la responsabilidad de ya tener la iglesia como tal, en forma, él decía, nos platica, que él en la madrugada despertaba y decía, ¿y si explota la caldera? ¿Y si explota acuérdense que teníamos un negocio de tintorería en ese entonces, y estaba muy próspero, gracias a Dios en ese entonces. Y dice que él de repente despertaba y empezaba con esos temores. ¿Y si explota la caldera? ¿Y si explota? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y solamente ataques del diablo para desanimarlo a que sirviera al Señor. Porque él ya empezaba a dejar a un lado la tintorería para empezar a servir al Señor. Y el diablo manda esos dardos de fuego a nuestra mente para desanimarnos y nos va a decir, no, si tú te vas, ¿cuántas veces les ha dicho el esposo a algunas mujeres? Si tú sigues yendo a esa iglesia, me divorcio de ti. Y la mujer, no, pues es que dijo que se va a divorciar, ya no voy a venir, hermana, porque no, son dardos que manda el diablo, precisamente aflicciones que manda a nuestro corazón precisamente para desanimarnos de continuar buscando del Señor. Por eso nosotros tenemos que permanecer y confiar. El diablo nos hace pecar como a David para luego afligirnos como a David. Ustedes se fijan, él metió en su corazón el deseo por esta mujer en el momento que la vio. Empezó a maquinar David mentiras, pecados, engaños. Se culminó todas esas mentiras, pecados y engaños. Y después que salió a la luz su pecado, traía mucha aflicción a su corazón. De hecho, David yo creo que nunca se recuperó de eso, aunque el Señor le ministraba y le ayudaba, porque él siempre en sus salmos decía, Señor, perdóname. Y siempre clamaba por ese perdón. Y decía, es que tú conoces el pecado de mi juventud. Tampoco es lo que te debe de suceder. Dios nos liberta y para siempre. Pero el diablo viene y nos empieza a recordar las cosas que no debemos de recordar. Y les decía, y entonces el diablo con esas mentiras empieza a minorar nuevamente nuestra fe, empieza a debilitar nuestro espíritu y andamos sufriendo. Las mujeres caemos mucho en esto, más las mujeres, hermanas, porque los hombres son, ya hemos visto que son razón, ¿verdad? Y las mujeres somos corazón. Y si a nosotros nos dicen, no, es que ya dijeron que van a subir las tortillas,
Y empezamos desde ese momento a que nos palpita el corazón y se nos hace nudo el estómago. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Va a subir el gas, va a subir el gas. Y empezamos a sufrir cuando ni siquiera es cierto. Miren, yo en lo personal nunca lo comenté mucho con Francisco para no preocuparlo. Que pues de todas maneras él no se preocupa mucho porque él está muy confiado en el Señor. Pero yo como mujer, no sé quiénes se enteraron o todavía anda el run de que el seguro se iba a privatizar y que iban a sacar del programa a todos los enfermos de diálisis, de riñón y a todos los de cáncer y todas las enfermedades terminales ya no los iban a atender, que iban a cobrar el tratamiento. Y yo en mi interior siempre decía, no, Señor, por favor, es que no puede ser. ¿Cómo vamos a sostener un tratamiento que es tan caro? Y yo empecé a angustiarme. Y luego leía en el internet, estoy en una página, les he platicado a varias personas que estoy en una página del internet que se llama Sí, soy paciente de diálisis. Y ahí hay muchos comentarios de todos los pacientes de enfermedad renal como Francisco, en donde pues nos platicamos nuestros problemas, nos apoyamos, oramos, porque hay mucho cristiano también. Y yo veía ahí cómo estaban angustiados los pacientes de estas enfermedades. No, es que ya están quitando máquinas, ya Baxter ya está cerrando. Y o sea, una psicosis que se armó entre este tipo de los que les digo de esta página. Y yo ya andaba igual. No, Señor, o sea, yo no le decía a nadie, hermanos. Yo decía, no, Señor, es que no me voy a dejar influenciar. No, tú eres mayor que el que está en este mundo. Tú nos metiste al seguro por tu voluntad. O sea, porque Él movió todo para que nosotros pudiéramos entrar al seguro. Pero yo andaba bien angustiada. Y eso decían que iba a ser a partir de agosto. Ya vamos a entrar a octubre y no le han suspendido tratamiento, no nos han suspendido servicio, no nos han cobrado nada y sigue siendo atendido. Pero el diablo empieza a trabajar en nuestra mente con nuestras emociones y andamos apanicados y sufriendo. Y Señor, ¿qué voy a hacer? No, yo creo que me voy a meter a trabajar para poder sostener. O sea, sí, ríanse porque sí me lo merezco, hermanos. Porque así pasa. Que el diablo nos mete todo ese tipo de miedo y andamos ya bien preocupados, bien afligidos. Me enfermo, no tenía úlcera, ya me enfermé de la úlcera, etcétera. Cuando ni siquiera es cierto. Por eso dice la cita que acabamos de leer: confía. Que digan que el mundo se va a acabar. A mí me da mucha risa porque yo veo los comentarios, ¿no? De que, ya no veo a nadie, se me hace que ya se fueron y me quedé solo. O sea, qué bueno, ¿verdad? Que nos podamos reír. Pero ¿quién arma todo eso? Pues el diablo, hermanos. ¿Para qué? Para afligirnos, para hacernos sufrir, para que tengamos tribulación, para que nos desanimemos. Confiemos en el Señor. Y al final de cuentas, hermanos, no importa si es prueba, si es castigo, si es por la fe de Jesucristo, si es porque nos descuidamos y el diablo entra con sus mentiras. No importa tanto el por qué, Señor, a mí. Porque es lo primero que decimos: Señor, ¿por qué? Tenemos que decirle: Señor, ¿para qué? Quiero saber para qué estoy pasando por esto. Y vamos a ver ahora los para qué. Santiago 1. Santiago 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria a Dios, Señor, te alabo, te enaltezco porque estoy sufriendo. Esa es la actitud que debemos de tener, no de que, ay Señor, como la Chabelita. No, hermanos, Señor, te alabo porque en medio de esto tú te vas a mostrar con tu poder. Y aquellos que se reían de mí se van a inclinar ante ti. Esa es la actitud que dice aquí el Señor que debemos de tener. Señor, eres grande, Padre. Vamos a continuar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Para una de las cosas por las cuales a veces son las tribulaciones, o más bien por las cuales llegan las tribulaciones a nuestra vida, es para que aprendamos a tener paciencia. Vivimos en un mundo tan rápido que todo es carrera, que todo tiene que ser a la velocidad de la luz, casi, que no nos atrevemos a esperar. No nos tranquilizamos y decimos, ok, me voy a tranquilizar a ver qué pasa. No, todo lo queremos así. Las tribulaciones son para que aprendamos a desarrollar la paciencia. Porque cuando nosotros seamos pacientes, dice aquí la palabra que cuando la paciencia ya esté perfecta, más bien ya esté completa, la paciencia ya haya hecho su obra en nosotros de ser pacientes y esperar los tiempos de Dios, vamos a ser perfectos. Cuando esperemos el tiempo de Dios vamos a empezar a ser más perfectos. Miren, ¿por qué les digo? Por ejemplo, una enfermedad. Nos dice el doctor, cuando vamos a poner nuevamente nuestro ejemplo para no balconear a nadie más que nosotros. Cuando nos dice el doctor, después de 3 años de estar tratando a Francisco el nefrólogo, y que nos dice, ya no hay chance, ya hasta aquí llegó este tratamiento, tienen que buscar la diálisis, ya no hay otra. ¿Qué creen? Que nos vamos con el naturista. Bueno, cuando nos dijo el doctor que era la diálisis, nos fuimos con el naturista y pasaron 3 años. Todavía esperando, porque fuimos desesperados, porque no esperamos lo que el tiempo del Señor, porque quisimos, no, ya, todo, y eso obviamente a veces, gracias a Dios Francisco no interrumpió el otro tratamiento, pero mucha gente por desesperada deja tratamientos que ya están llevando y se van a la hierbita, al tecito, al brujo, a la limpia, a qué sé yo, por desesperados. Y muchas veces, miren, hay una promesa que dice, y les traeré sanidad y medicina. No dijo, al otro día de que te detecten la enfermedad, te voy a traer la sanidad y la medicina. Simplemente dijo, te la voy a dar. ¿Cuándo? Cuando sea mi tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos? Corremos con el brujo, corremos allá con el agua de tacote o tlacote o no sé cómo se diga, corremos a todo mundo donde nos dicen, pero no corremos a la presencia del Señor. Es lo que más nos tardamos en llegar a la presencia del Señor, para pedir que sus promesas sean cumplidas en nosotros. Entonces tenemos que desarrollar la paciencia, hermanos. Hay hermanas que me dicen, hermana, es que para usted fueron 5 años, yo ya llevo 20. Pues todavía no te mueres. Dice el mundo que la esperanza es lo último que muere. Todavía no te mueres, tienes que seguir esperando el tiempo de Dios. Gracias a Dios conmigo fue, pues yo creo porque ya tenía esos planes de ponernos aquí. Pero hermanos, hay hermanas que han sufrido mucho más y son pacientes, pero ¿cómo han aprendido esa paciencia? Con las tribulaciones. A través de las tribulaciones se aprende a vivir con la paciencia. Les decía que preguntarle al Señor, ¿para qué? Encontré en el internet, porque también tiene cosas buenas el internet, no crean que todo es hombres encuerados y mujeres encueradas, también tiene cosas buenas. Una frase de Martín Lutero que me gustó mucho y la tomé para ilustrar un poquito esto. Dice, hay 3 cosas que te enseñan a conocer a Dios: la Biblia, la oración y el dolor. Si nosotros no tenemos aflicción, no buscamos al Señor. La mayoría de los que estamos aquí es porque nos ha traído el Señor a través de una aflicción. Había problemas en el matrimonio, con los hijos, problemas de enfermedad, problemas económicos, de vicios, etcétera, etcétera. Pero por el dolor, por la aflicción, por la tribulación, es que llegamos a buscar al Señor, ¿o no? Entonces, ¿es de bendición una tribulación? Pues claro que sí. Yo le doy muchas gracias a Dios porque fue el último paso que di antes de rendirme completamente para la restauración de mi matrimonio. Ya nada más fue lo que dije, ok, a ver si todo lo que ya hice no me surtió efecto, a ver si Dios puede. Porque a veces así le hacemos.
pero le doy honra y gloria al Señor que tuve que pasar por esa aflicción, por esa tribulación para poder llegar al camino del Señor. Y yo sé que hay tiempos en que sentimos que ya nuestra vida está acabada, que ya la aflicción ya es tan pesada, tan fuerte que ya no podemos, que ya sufrimos mucho tiempo. Hermana, llevo 10 años esperando. Pues como les repito, no te has muerto, tienes que seguir esperando. Y si no, a lo mejor lo vas a ver allá se van a volver a unir, pero tú tienes que seguir esperando. Segunda carta de Corintios 4, vamos a ver qué nos dice al respecto del tiempo. Segunda carta de Corintios 4, versículos 17 y 18 nos dice: porque esta leve, fíjense, dice leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Nosotros vemos, ay, es que no veo que se componga. Sino las que no se ven. Porque las que no se ven son las que están obrando en el corazón cambios, hermanos. Ay, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por las tribulaciones, porque ya vimos, nos enseñan a desarrollar la paciencia, porque son breves y son leves. A nadie nos han crucificado, a nadie nos enterraron una corona de espinas en la cabeza, a nadie nos han llenado de palos y nos han deshecho nuestro cuerpo a golpes. ¿O sí? Jesucristo sí. Por eso es varón de dolores, dice la palabra, experimentado en quebranto. Él fue afligido para que nosotros no lo fuéramos, para que nosotros pudiéramos salir victoriosos de la aflicción. Son breves. Dice la palabra que un día para Dios es como 1000 años. Entonces imagínense si no son breves. Aunque para nosotros ya sea mucho tiempo, largo, nuestro tiempo no es igual que el tiempo de Dios. Y a nosotros ya se nos hizo una eternidad. La eternidad es la que tenemos que buscar allá. Pero podemos con eso y más, porque también la palabra de Dios dice: no te voy a dar más de lo que tú puedas soportar. No voy a permitir más de lo que tú puedas soportar. La aflicción nos ayuda a depender de Dios totalmente, porque ya no hay otra salida. Ya experimentamos brujos, todo lo que conocemos del mundo, y no nos solucionaron nada. Pero llegamos al Señor y Él empieza a dar paz. Él empieza a obrar en nuestro corazón a través de la fe que da el Espíritu Santo. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que las aflicciones, aunque nos hagan sufrir mucho y digamos, ay, cómo sufro, que nos cansan, que el alma se fatiga, es vana, repito, y es temporal. Y sobre todo, saber que es cuando más está Dios con nosotros. A veces es cuando menos lo sentimos, pero es cuando más está con nosotros. Porque Él está consolándonos, levantándonos, apoyándonos, guiándonos, etc. Vamos a ver Isaías 53:7. Ya estamos terminando. Isaías 53:7. Lo que les decía de Jesucristo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántos de nosotros en medio de la aflicción empezamos a renegar? Pues no que Dios es Dios, no que Dios tiene todo el poder, o nos dice, no que tu Dios es médico, y nosotros creyendo, no, pues es lo que me dijeron, pero pues como que veo que no. Dice la palabra que Jesucristo calladito nunca dijo, Señor, yo soy tu hijo.
Ustedes se pueden imaginar cuál era su dolor cuando dice la palabra que ahí en el huerto de Getsemaní él estaba sudando gotas de sangre. Ya vimos en un estudio que literalmente él sudó sangre, que sí fue real. No fue así de que, ay, la Biblia lo puso así para... No, fue real. Era tanto su dolor, tanto su desesperación, que él estaba viviendo en ese momento que se dio ese fenómeno en su cuerpo. Y lo hizo calladito, confiando en que Dios lo iba a sacar de ahí. Segunda de Corintios 1:3. Segunda de Corintios 1:3 dice: otra de las cosas por las cuales para que sirve la aflicción es para, vamos a ver, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No es para que, ay, que me ande yo todo el tiempo hablándole a la gente, ay, es que yo sufro mucho. Cuando yo paso de la tribulación, hermanos, Dios pone gente a nuestro alrededor que sufre lo mismo que nosotros sufrimos, que sufre la tribulación en este momento que nosotros ya sufrimos en el pasado. ¿Y para qué nos sirvió? Para entender el sufrimiento de los que están sufriendo. ¿Sí? Por ejemplo, hemos platicado mucho. Esta iglesia, una de sus características son la restauración de los matrimonios. Porque el Señor nos sacó, nos restauró y entendemos a los matrimonios cuando tienen problemas. Porque de ahí fuimos sacados. Yo puedo entender perfectamente a una mujer que se enferma porque yo estuve enferma de mi cuerpo. Porque a mí me decían que tenía cáncer tipo 4. Y porque yo sufrí mucha presión, sufrí mucho en ese tiempo. Yo decía, voy a dejar a mis hijos solos. ¿Qué van a hacer si están chiquitos todavía? Bueno, no estaban tan chiquitos, pero yo los veía chiquitos. Voy a dejar a mi esposo con el ministerio solo. ¿Qué va a hacer? Señor, no. Pero cuando salí de la tribulación, ahora puedo entender perfectamente una mujer, a una persona que está enferma. Y me duele, hermanos, cuando yo veo una mujer que está enferma, me identifico tanto con ellas, me duele, porque yo lo viví. Y eso me sirve para saberle decir qué palabras, qué actitudes tener con ella. Para eso nos sirven también las aflicciones, para consolar al que no tiene consuelo en este momento. Si tú no has sufrido, no vas a poder entender al que sufre. Entonces, ay, está exagerado, ya, que le baje. Todo el tiempo está estacionado ahí en su problema, porque tú no lo has vivido. Pero el día que tú lo vivas vas a decir, ay, me acuerdo de fulanita, pobrecita, yo que decía, ay, que no era cierto. Si no sufres, no vas a entender al que sufre. No vas a poder ser su apoyo y su sostén. Les voy a decir una frase que me enviaron ayer, una de mis primas. Yo no le dije nada, pero fue el Señor que lo puso. Está medio de broma, pero está muy ad hoc al tema. Dice, las aflicciones son como una lavadora. Nos tuercen, nos dan vueltas, nos exprimen, pero al final salimos más limpios, más brillantes y mucho mejor de como estábamos. ¿O no? Así es la aflicción. Mueve toda nuestra vida. Sentimos que no podemos, pero también mueve nuestro espíritu, nuestro corazón. Nos da la fuerza el Espíritu Santo. Por eso creemos en Él. Porque si no estuviera el Espíritu Santo con nosotros, no lograríamos ser vencedores en medio de las tribulaciones. Porque Él nos levanta. Hay momentos en los que no nos dan ganas ni de levantarnos, ¿o no? Decimos, ay, otro día más con este. Y abrimos el ojo a la madrugada y nos acordamos del problema que estamos viviendo. Y no, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer. Y empezamos, nos mueve a la intercesión, nos mueve a la oración, nos mueve a la comunión con Dios. Por eso debemos de bendecir el nombre de Dios,
porque permite en nosotros las aflicciones. Y resumiendo, hermanos, las aflicciones producen paciencia, nos disciplinan, nos hacen depender de Dios, nos hacen más compasivos, nos hacen volver a Dios, nos hacen desear el hogar celestial, porque sabemos que en el hogar celestial no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y dice el cantito, y estaremos los redimidos alabando al Señor. Eso nos lleva, la aflicción nos lleva a buscar ese lugar celestial, esa presencia del Señor en nuestra vida. Y ahora sí terminamos con Salmo 119, 49 y 50. Salmo 119, 49 y 50. Ay, espérenme. Dice así: en lugar de quejarnos, hermanos, en lugar de renegar contra de Dios, en lugar de echarle la culpa a medio mundo, porque también tenemos eso, llega la aflicción, es que tú me hiciste enojar, por eso ahora tengo piedras en la vesícula, me van a tener que operar por tu culpa, por tu maldita culpa, ¿verdad? En lugar de tomar esa actitud, busquemos al Señor, alabémosle, pero también recordémosle esto que dice aquí, Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Dios siempre tiene palabras para nosotros, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermanos, Dios siempre tiene promesas para su pueblo, pero el problema es que no las conocemos, porque no leemos la palabra, porque no meditamos en ella. Y nos ayuda mucho el tenerlas en nuestra memoria y en nuestro corazón, el recordarlas cuando estamos en tiempo de tribulación. Señor, tú dices en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y yo creo en ti y sé que mi casa va a estar aquí delante de tu presencia. Señor, estoy enferma, pero tú dices en tu palabra que nos traerás sanidad y medicina. Y yo creo en esa palabra, porque tu palabra le da vida a mi vida. Se quiere gozar con el Señor, pero antes que nada, hermanos, ¿alguien tiene aflicción en este tiempo? Yo sí voy a pedir que pasen al frente, con orden, por favor. De este lado las mujeres, de este lado los hombres, por favor. Mujeres, si me ayudan, de este lado mujeres, de este lado...